el operativo, una baja en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta tarde renunció el director del Instituto Mexicano de Migración, Tonatiuh Guillén López, una semana después de la firma del acuerdo con los Estados Unidos. El funcionario deja este cargo. La noticia se conoció a través de un comunicado del departamento en el que no se explican las razones de la dimisión del funcionario. Nos acompaña a esta hora Juan Guerrero, experto en temas migratorios, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional. Señor Guerrero, bienvenido, buena tarde para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iracema. Son horas complicadas en relación a las medidas que va a implementar el gobierno de México. ¿Cuál es su expectativa en particular? Mi expectativa es que no se cumplan. Realmente es un tiempo muy limitado ante un fenómeno tan complicado y con tantas vertientes que atender. El hecho de que militaricemos la frontera sur, buscando que con esto ya no lleguen más centroamericanos a la frontera norte, se verá relativamente disminuido, pero en este tiempo será casi imposible de cumplir en estos 45 días. La pregunta que mucha gente se hace, señor Guerrero, es por qué si finalmente se ha implementado este plan, se hizo ahora, digamos, con esta exigencia de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo hizo México a motus propio y con tiempo de anticipación? La crisis es una crisis que nunca se había visto en este volumen y en esta magnitud. Realmente recordemos que la actual administración tiene 6 meses apenas de llegada y ante este fenómeno, el cual es de este tamaño y de estas dimensiones, no únicamente no se consideraron las políticas ni los recursos convenientes y adecuados. Recordemos que se disminuyó el presupuesto 2019 en el tema migratorio en más de un 30%, lo que significa que casi no existen ningunos programas que anteriormente tenía el gobierno federal para atender el tema en frontera norte, en frontera sur y también para nuestra comunidad deportada o en retorno, que es un tema muy importante también para México. Ahora, señor Guerrero, Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, el Interior, decía que México va a implementar un modelo especial que promueva visas de trabajo y atención de los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, hay quien piensa que el despliegue de 6,000 funcionarios de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera no compagina bien con la atención de los derechos humanos. Completamente de acuerdo. No únicamente tenemos una Guardia Nacional que todavía no está en funciones, que no está debidamente capacitada y que en la parte de derechos humanos quizá no haya tenido la debida preparación. Por eso es importante contar con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que vigile y que sancione cualquier tipo de violación independientemente del estatus migratorio y que ONGs estén presentes ante esta situación que sin lugar a duda va a haber muchas violaciones y tenemos que estar ahí ayudando a nuestra comunidad. Es decir, si la orden es detener el flujo migratorio, pues la Guardia Nacional la va, digamos, a acatar y va a intentar frenar. Y la pregunta es también, ¿dónde queda el derecho de libre tránsito o el derecho de los migrantes finalmente, no? El derecho a migrar es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que se tiene que ser respetado. Lo que actualmente la administración está buscando es el tratar de que tengan una migración segura, ya que lamentablemente la crisis de inseguridad que se vive en nuestro país está latente y pueden ser sujetos de secuestros, de extorsiones, de abusos por parte no únicamente de polleros, sino de crimen organizado que los puede reclutar para formar parte de sus filas. Esa es una situación que complica más aún la situación de seguridad que vivimos actualmente. Pero además de eso, se les está documentando con el fin de que puedan tener una estadía regular en el sureste de México.
Ese es el documento y lo que se está haciendo actualmente, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, ya que realmente se tiene que permitir el libre tránsito a cualquier parte de México y con eso demostrar que somos un país que vive en libertad. Claro, pero fíjese una cosa, lo que se busca en este momento no es precisamente una migración segura, es decir, lo que se busca en este momento es frenar el flujo migratorio. Ese, digamos, es el norte de las medidas que se han anunciado. Completamente de acuerdo. Esta situación va totalmente ligada a los acuerdos que se establecieron con Donald Trump con el fin de poder tener nuestro Tratado de Libre Comercio próximamente por firmar, el TEMEC, y que fue una de las medidas que el presidente Trump puso en la mesa para que pudiera avanzar la negociación y la posible firma y acuerdo. Es una medida la cual lamentablemente está usando a la migración como nos ha usado a México y al tema migratorio para poder llegar mucho más posicionado al inicio de su campaña de reelección. ¿Qué lectura tiene para usted, señor Guerrero, la renuncia del director de Migración justamente en este momento? Era una presión exagerada. Lamentablemente los resultados eran nulos y la situación se estaba desbordando. No únicamente nosotros tuvimos varias reuniones con él para solicitarle que pidiera más recursos humanos, materiales y financieros y que además pudiera tener y contar con el apoyo de otras dependencias y de otras instituciones. Lamentablemente, en esta situación que tomó este nivel, alguien tenía que tener este tipo de situación. Y en México, el Instituto Nacional de Migración es la institución que tiene a cargo esto, que depende de la Secretaría de Gobernación, la cual está a cargo de la seguridad en términos interiores. Y una última pregunta, señor Guerrero. ¿Hay un sector de la población o hay un sector de la sociedad mexicana que piensa que México está actuando como una colonia? ¿Usted qué cree? Yo creo que lamentablemente estamos viviendo una situación la cual se está complicando en términos demasiados, no únicamente porque la frontera sur es actualmente el foco rojo, pero no se han dado cuenta que en la frontera norte tenemos a más de 500 deportados diarios por diferentes puntos y como lo ha dicho el canciller, bajo la política de cero tolerancia de Estados Unidos, vamos a tener a más de 50,000 deportados próximamente, los cuales muchos de ellos se quedarán en frontera norte buscando alguna alternativa y alguna oportunidad, por lo que tendremos dos frentes que atender de manera urgente. Esto requiere una situación mucho más allá de lo que actualmente se está manejando. Yo creo que esta colonia o esta situación que se vive en México tiene que ser atendida de una manera mucho más integral y apoyada por otro tipo de recursos, sobre todo con la participación de los países centroamericanos, que son realmente los que han motivado este mundo de éxodo de sus connacionales. Y no hablemos nada más de ellos, sino hablamos de haitianos, de africanos, de cubanos, los cuales se encuentran atorados en la frontera sur y todavía faltan por recibir más caravanas de otros países. Es muy complicada la situación que se vive en el tema migratorio y lo único que se tiene es que ver cómo vamos a poder resolverlo de manera integral en conjunto con Estados Unidos y los países originarios. Ahí ese es un tema muy importante, ya que el gobierno de Estados Unidos no ha dicho con cuántos recursos va a apoyar para atender esta situación en los países de origen. Juan Guerrero, experto en temas migratorios y presidente del Consejo de Desarrollo Binacional. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Al contrario, un abrazo y un fuerte abrazo fraterno para nuestros hermanos de allá. Gracias por estar aquí. Son las